Buenos días, The Rock Español. Aquí estamos esta mañana. Bienvenidos todos los que están ya empezando a conectar esta mañana, este miércoles 26, ¿verdad? 26 de agosto. Aquí estamos y damos gracias al Señor por su palabra, por la gran idea que Dios tuvo, ¿verdad? De escribir esta carta de amor, de instrucción. Es lo que nos lleva día tras día. Yo no sé tú, pero cada mañana, cada día, yo necesito su palabra, yo necesito escuchar de Él, yo necesito levantar mi fe, aumentar mi fe, yo necesito fuerzas, fortaleza, todos los días, ¿verdad? Y sobre todo en los días que estamos viviendo. Así que gracias por conectar, gracias por tomar este tiempo y hacerlo tu prioridad. Es lo mejor que puedes hacer. Así que vamos a leer hoy el capítulo 3 de Marcos. Apenas estamos iniciando el libro de Marcos. Y ahí mientras ustedes se están conectando, saludando, dejándonos saber dónde están, quiero dejarte saber que hoy, miércoles 26 de agosto, tenemos nuestro servicio de entre semana en la noche en línea. Este día va a ser en línea a las 7:15, pero quiero recordarte que la próxima semana, empezando todo el mes de septiembre, la próxima semana, el próximo miércoles, va a ser en persona, al aire libre, afuera de nuestras instalaciones. Obviamente vamos a mantener el distanciamiento social, pero yo no sé tú, hay algo muy lindo y especial cuando adoramos al Señor juntos, afuera, bajo las estrellas, bajo la cobertura del cielo mismo que Él creó, y luego escuchar la predicación de nuestro pastor Manny, mi esposo, en persona. Es lindo y es bello. Así que te invito el próximo miércoles entre semana a las 7:15 de la noche al aire libre en persona. Vamos a estar ahí, te invito. Trae a tu familia, trae un amigo, un vecino. Mira, lo mejor que tú y yo podemos hacer en los tiempos que estamos viviendo es piensa en alguien que tú quieres mucho, en alguien que aprecias mucho, alguien que todavía no ha conectado con el Señor. A lo mejor conoce del Señor, pero se ha desconectado, o a lo mejor nunca ha aceptado a Cristo Jesús, pero está buscando de Dios. ¿Qué mejor regalo le puedes dar a esa persona que tú aprecias, que tú quieres, e invitarlo a un servicio en persona, en vivo, al aire libre, para que reciban del Señor? Así que, bueno, te recuerdo, hoy en línea esta noche, pero el próximo miércoles en persona al aire libre. Bueno, vamos a orar y luego vamos a leer. Este capítulo está bellísimo, así que no quiero desperdiciar más tiempo. Vamos a invitar al Espíritu Santo. Así que ahí donde estás, si es posible, cierra tus ojos conmigo y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este bello día. Gracias por un día nuevo. Invitamos la voz del Espíritu Santo para que venga, abra nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a escuchar específicamente lo que tenemos que escuchar. Tú sabes cómo hablar a cada individuo personalmente, así que te damos permiso. Abrimos la puerta de nuestro corazón y te invitamos, Espíritu Santo, habla en este día. En el nombre de Jesús, y su pueblo dice amén. Amén sencillamente significa así sea. Bueno, aquí estamos, capítulo 3 de Marcos, y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Escogimos esa traducción porque es un poquito más de conversación, por decir así. Y si estás leyendo otra versión, está bien, sencillamente síguenos acá. Pero capítulo 3 de Marcos, el primer versículo 1, y el título arriba de ahí en mi Biblia dice: Jesús sana en el día de descanso. Recuerda que para los judíos, y bueno, como hijos de Dios, sabemos que Dios mismo instituyó el día de descanso, el día de descanso. Cuando Dios creó la creación, Él trabajó esos 6 días, y en el séptimo día la palabra de Dios nos dice que Dios tomó ese descanso, llamó ese día como el día de descanso. Y obviamente para los judíos que seguían la ley, era muy importante para ellos tomar ese día de descanso. Pero como hemos leído ayer, los
los maestros de la ley, los fariseos, empezaron a añadir muchas otras leyes humanas, por decir así, para este día de descanso. Entonces aquí, con solamente leer el título, Jesús sana en el día de descanso, vamos a ver que para los maestros de la ley, para esos fariseos, eso iba a ser un problema. Bueno, vamos a empezar aquí. Versículo 1 dice: Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Como pueden ver, ya lo tenían vigilado, estaban mirando a ver si Jesús iba a hacer cualquier cosa que se consideraba trabajo, entonces estaban listos para acusarlo, ¿verdad? Versículo 3 dice: Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? Jesús muy sabiamente, ¿verdad? Está poniéndolos a pensar. Ellos lo están mirando con la perspectiva de, va a trabajar. Si él sana la mano de este hombre, es trabajo. Como que más preocupados de las leyes en lugar de preocuparse de hacer el bien, porque sanar a una persona, eso no es hacer trabajo, eso es hacer el bien para esa persona, ¿verdad? Entonces por eso Jesús les hizo esa pregunta: ¿permite la ley, le dice Jesús, a hacer buenas acciones en el día de descanso o acaso es un día para hacer el mal? Le hace otra pregunta: ¿es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Versículo 5. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Ahí chateen o escríbanme: cuidado con un corazón duro. Cuidado con un corazón duro. ¿Por qué digo eso? Porque sabemos tú y yo que cuando permitimos y nos enfocamos en las cosas que no son importantes, el corazón, sin darte cuenta, rápidamente, de una manera muy engañosa, por decir así, se empieza a endurecer. Y en lugar de mirar la perspectiva de Dios, aquí el corazón de Jesús, él estaba más enfocado en hacer el bien. Él no estaba enfocado en qué la ley dice, pero en el hacer el bien, en sanar a esta persona. Y quiero que notes algo: por eso se entristeció, dice la palabra de Dios. Jesús se puso triste al ver la dureza de su corazón, porque no quisieron contestarle, porque sabían que entonces, es cierto, la ley aquí no está para enfocarse en hacer el mal, la ley está aquí para hacer el bien, pero no quisieron contestarle, ¿verdad? Bueno, seguimos. Entonces Jesús le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Esta historia, quiero que sepas, está escrita no solamente en el libro de Marcos, está escrita en Mateo y en Lucas también. Y en Lucas, recuerda que Lucas era el doctor, ¿verdad? Y Lucas nos da la misma historia, pero obviamente de su perspectiva. Y Lucas nos deja saber que era la mano derecha. Y tú sabes que la mano derecha tiene mucho significado, ¿verdad? La mano derecha es de bendición, la mano derecha es de poder, de autoridad. Y aún más, si nos podemos a pensar, la mano es muy útil para trabajar, para recibir, para dar. Y ahora con el significado de la mano derecha para bendecir, para tener ese significado de poder, autoridad y aún de aprobación, ¿verdad? De la justicia de Dios. Entonces, una mano derecha lisiada o en este caso
deforme, también tiene ese significado aún más ahí. Y tú y yo sabemos que nosotros como seres humanos somos indefensos sin tener la protección y la bendición de Dios. Qué lindo corazón de Jesús y del Padre, que entró a esa sinagoga y notó, él se dio cuenta, él vio a este hombre y él vio que esa mano deforme, esa mano lisiada, iba a tener un impacto en su vida, no iba a poder trabajar, no iba a poder hacer las cosas normales como el resto de las personas. Y por eso me encanta que pausemos, que notemos que Jesús observó, se dio cuenta, y para él no era importante agradar al hombre y seguir las instrucciones de ese hombre, de los hombres que habían aún no permitían, ¿verdad?, hacer ciertas cosas en el día de descanso. Pero Jesús le importó más hacer la voluntad del Padre y hacer el bien. Así que en este día, qué lindo reconocer que Dios está interesado en hacer el bien para tu vida y para mi vida. Así que pon ahí, mi Padre Celestial siempre hace el bien. Mi Padre Celestial siempre hace el bien. Bueno, sigamos. Versículo 6. Los fariseos salieron y enseguida se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. En otras palabras, a ellos no les importó que Jesús estaba ahí para hacer el bien. Ellos estaban enfocados en cómo podemos atrapar a este hombre, porque en cierta parte tenían celos, ver que Jesús estaba otras personas estaban notando quién era Jesús y lo estaban admirando por las obras que él estaba haciendo milagrosas. Bueno, continuemos, versículo 7. El título dice: multitudes siguen a Jesús. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud los siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén y Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. En otras palabras, venían de todos lados, de todas las ciudades alrededor y aún lejos. Venían la multitud de personas. Ya la fama de Jesús, por decir así, había corrido la voz por todas regiones y la gente estaba viniendo por todos lados. Dice, las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Versículo 9. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para la multitud, para que la multitud no lo apretujara. En otras palabras, había tanta la multitud de personas que ya ni había campo y se estaban apretando entre ellos, ¿verdad? Versículo 10. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Qué increíble, ¿verdad? La necesidad de la gente. Y versículo 11, y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus malignos los arrojaban al suelo frente a él y gritaban, escucha, tú eres el Hijo de Dios. Alguien pongan ahí, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Hasta los mismos espíritus malignos no podían contener la realidad de quién estaba enfrente de ellos y gritaban, dice su palabra, tú eres el Hijo de Dios. Versículo 12, pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Versículo 13, luego dice aquí el título, Jesús escoge a los 12 apóstoles. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Versículo 14. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Quiero que notes aquí que la palabra apóstol significa sencillamente enviado. Así que Jesús estaba siendo muy intencional aquí en nombrar a estos 12 discípulos como apóstoles, porque él reconocía que iban a ser enviados, ¿verdad?
Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Aquí este nombramiento que Jesús estaba dando iba a tener obviamente un gran propósito, que sabemos que estos 12 discípulos, estos 12 apóstoles, pues cambiaron la trayectoria, ¿verdad?, del mundo entero después de que Cristo fue crucificado, resucitó y ascendió al cielo. Pero este nombramiento tenía varios objetivos, por decir así. Primero que todo, iban a continuar a caminar al lado de Jesús. Y dos, iban a ser enviados con amor por los demás, predicando la verdad de la palabra de Dios. Y luego, obviamente, recibieron poder para sanar y echar fuera demonios. Recibieron la autoridad que Jesús les estaba dando. Y esto es lo mismo que Jesús da a todo aquel que decide seguirlo, a todo aquel que decide ser apartado. Como tú y yo, hijos de Dios, somos llamados, somos apartados y somos nombrados sus discípulos. Y tú y yo tenemos esta misma oportunidad de recibir este nombramiento. Qué lindo, ¿verdad? De parte de Dios, extender esto y querer utilizar nuestras vidas para ser de bendición. Así que si tú estás aquí en esta tierra, estás vivo, todavía tienes aire en tus pulmones y tu corazón todavía late, déjame decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. Él tiene un propósito. Tú tienes un llamado en tu casa, primero que todo, con tu familia y luego con las personas que Dios ha puesto alrededor de tu vida. Tú tienes un propósito. Bueno, antes de predicar y irme a otro lado, sigamos. Vamos a leer versículo 16. Dicen, estos son los 12. Aquí nos va a dar los nombres de estos 12 discípulos, estos 12 hombres que Jesús, escogió y nombró. Dice, estos son los 12 que escogió. Simón, a quien llamó Pedro, ¿verdad? Le cambió el nombre a Pedro. Versículo 17, Santiago y Juan, que eran hermanos, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno. ¡Wow! ¡Qué nombre!, ¿verdad? Hijos del trueno. Luego dice Andrés, que sabemos que era el hermano de Pedro o de Simón. Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, que este era otro Simón, no era Pedro, Simón el celote, y luego Judas Iscariote, quien después lo traicionó, ¿verdad? Sabemos eso. Versículo 20. Tiene el título Jesús y el príncipe de los demonios. Escucha, cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Aquí de nuevo, la gente apenas escuchaban que Jesús estaba en la ciudad, en esa región, venían, ¿verdad? Porque tenían necesidad, sabían que Jesús era alguien que se conocía primero que todo como un maestro increíble con tanta sabiduría que nunca habían escuchado, y luego manifestaba el poder de Dios haciendo milagros. Entonces nuevamente dice, y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer, tan ocupados estaban y la necesidad era tan grande que ni siquiera tenían tiempo para comer. Todos en veces nos sentimos así, ¿verdad? Pero aquí dice que las multitudes eran tantas que ni siquiera encontraron un momento para comer. Versículo 21. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Aún ni siquiera la propia familia de Jesús lo apoyaban, por decir así. Algunos teólogos dicen que tenían temor de encaminar y caminar con Jesús en su ministerio por temor a ser rechazados en su propia comunidad. Versículo 22, pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. Los fariseos estaban diciendo, los maestros de la ley religiosa, ¿verdad? Estaban diciendo que si Jesús tenía tanto poder, que si sacaba demonios, entonces eso quería decir que Jesús estaba poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Qué
qué contradicción están aquí declarando estas personas, estos religiosos. Primero dicen que está poseído por Satanás y luego dice que de mismo Satanás está recibiendo el poder para expulsar los demonios. Versículo 23, Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. Jesús está respondiendo a esta acusación que ellos están dando y les da una ilustración. Dice, dice Jesús, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Lo escuchaste? Jesús de nuevo con su sabiduría. ¿Cómo puede Satanás expulsarse a él mismo, a Satanás? Preguntó Jesús. Versículo 24. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Eso lo sabemos, ¿verdad? Versículo 26. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse de pie o mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Y de nuevo, la sabiduría de Jesús aquí está en plena acción. Versículo 27. Permítanme darles otra ilustración, dice Jesús. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien, escucha, aún más fuerte. Ponme ahí, escríbeme ahí. Solo alguien aún más fuerte. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Tú y yo sabemos que Jesús es más fuerte que Satanás. Aquí no lo puedes poner más claro. Cristo Jesús mismo está declarando, solo alguien aún más fuerte puede atarlo y después saquear su casa. En otras palabras, Jesús es más fuerte que Satanás, quien primero tú y yo sabemos que lo derrotó ahí en la cruz. Bueno, si te pones a pensar en los otros libros de Mateo y Lucas, leemos, ¿verdad? Cuando Jesús fue tentado por Satanás, pero Jesús pudo ganar esa batalla. Pero tú y yo sabemos que Jesús lo derrotó, primero que todo en esa cruz y luego en su resurrección, completamente derribó y derrotó a Satanás. Y luego tú y yo sabemos, para aquellos que leímos el libro de Apocalipsis recién, sabemos que el día va a llegar donde va a ser arrojado a ese lago de fuego. Entonces, Cristo es más fuerte que Satanás. Alguien ponga mi amén ahí. Él es más fuerte que Satanás. Escúchalo. Cualquier batalla que tú estás peleando y tú sabes que es el enemigo está detrás de esa batalla, déjame decirte, párate firme en este día y declara, mi Cristo Jesús es más fuerte que Satanás, más fuerte que esta batalla, más fuerte que esta enfermedad, más fuerte que este desánimo que siento que quiere venir en contra de mí, más fuerte que un temor que estoy ahora luchando, más fuerte que una relación quebrantada, más fuerte que un matrimonio que ahora necesita ser levantado de los muertos y resucitado, más fuerte. Yo no sé cuál es tu situación, pero Cristo Jesús es más fuerte, y lo que tú enfrentas en este día, Cristo Jesús te puede dar la valentía, la fortaleza, el poder para pararte de nuevo y derrotar al enemigo junto con Cristo Jesús a tu lado. Así que alguien ponga ahí amén, recibe de la palabra de Dios de hoy y decláralo, y más que todo, créele al Señor que Él es más fuerte, porque recuerda, necesitamos el escudo de la fe. Si tú no tienes fe en lo que Cristo Jesús acaba de declarar, entonces obviamente fácil el enemigo te va a traer para abajo, para el piso. Pero si tú tienes fe en su palabra y en lo que su palabra declara, en Cristo Jesús es más fuerte, entonces vas a poder pelear esta batalla con tu escudo de fe y creer primero. Tienes que ver la victoria aquí adentro y luego vas a vencer y ver la victoria completa. Así que bueno, continuemos.
antes de que me ponga a predicar aquí. Versículo 28, les digo la verdad, aquí está todavía hablando Jesús, les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían que Jesús está poseído por un espíritu maligno. Como te puedes dar cuenta, no se puede jugar con el Espíritu Santo, y Jesús declaró que este era un pecado muy severo, muy serio, de que ellos estaban ahora acusando y declarando que Jesús estaba poseído por el diablo mismo. Y creo que es muy importante cuidar lo que decimos y siempre tener ese respeto y temor al Espíritu Santo. Bueno, continuemos. Versículo 31, ya casi terminamos aquí. El título ahí dice: la verdadera familia de Jesús. Versículo 31 dice: luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Wow, ¿verdad? Aquí un poco atrevidos la familia de Jesús, y yo creo que todos tenemos familia. Todos sabemos que siempre va a haber ese primo, esa hermana, ese tío, esa qué sé yo, ¿verdad? Pero aquí dice que llegaron y en lugar de entrar, ir a saludar y aún ser parte de lo que Jesús estaba haciendo, no, enviaron a alguien, le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Versículo 32, hasta Jesús puede, ¿cómo te diré? Se puede identificar en veces cuando tú y yo decimos: Señor, ¿qué está pasando aquí con mi familia? Déjame decirte que Jesús se va a reír, y a lo mejor eso es mi imaginación, pero Él va a decir: mira, yo también tuve familia, yo entiendo. Bueno, continuemos. Dice: mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Versículo 32, había una multitud sentada alrededor de Jesús, y alguien dijo: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Versículo 33, Jesús respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Versículo 34, entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. En otras palabras, Jesús estaba empezando a declarar que a través del sacrificio que Él estaba por hacer y todo lo que ya ahora tú y yo sabemos que Él hizo, somos adoptados en la familia de Dios. Tú y yo ahora somos hijos, literalmente hijos e hijas de Dios. Y por eso Él dijo: ¿sabes qué? Mi familia no es lo que tú piensas, que solamente mi mamá y mis hermanos. No, mi familia son estos que están aquí alrededor, los que han decidido seguirme, aceptarme. Ahora ellos son los que han decidido hacer la voluntad de Dios. Dice, ahora ellos son mis hermanos, mis hermanas, mi madre. Así que en este día, yo no sé tú, yo doy gracias al Señor. Aún más puedes poner ahí, escribir ahí: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Y qué lindo saber que ahora somos parte de la familia. Aún más en otro versículo dice que Jesús es nuestro hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor. ¡Wow! Yo no sé tú, yo no tuve un hermano mayor, tuve una hermana, tengo una hermana mayor, pero con solo pensar que Jesús se dice decir, Él es mi hermano mayor. ¡Wow! Qué confort siento en este día, saber que si estoy triste o si estoy en necesidad o si necesito aliento o necesito que alguien me apoye, tú y yo sabemos que tenemos a un hermano mayor, Cristo Jesús. Él dice que Él está a nuestro lado, Él está con nosotros. Y bueno, su palabra dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que en este día, no sé qué es lo que te resaltó a ti, pero te invito a que de nuevo examines, leas este capítulo y, más importante, pídele al Espíritu Santo. Él mora dentro de ti.
Si eres hijo de Dios, hija de Dios, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Pregúntale, dile, Señor, ¿qué me estás diciendo hoy a mí? ¿En dónde necesito yo aplicar lo que leí en este día? Él te va a indicar, Él te va a hablar, a lo mejor ya te resaltó, ya te dijo, ya te empezó a hablar, y así es Él habla. Si tú realmente abres estos oídos espirituales y pones atención, Él habla, Él siempre está hablando. Así que ahí donde estás, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a decirle, síguenos hablando aún a través del día, mientras estás, no sé, en el trabajo, en la casa, en el carro, con tus hijos, en la escuela, ayudándole a tus hijos para aquellos que ya sus hijos empezaron la escuela. Deja que el Espíritu Santo continúe hablando durante tu día en este día, y te aseguro que cuando tú le pones atención, escucharás lo que Él te está diciendo, y más cambiará tu vida cuando tú aplicas su palabra. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros todos los días, cada mañana. Déjame decirte que nos ayuda cuando corres la voz, cuando compartes estos enlaces, estos devocionales, compártelos con alguien, invita a alguien que a lo mejor te dice, yo no entiendo la palabra de Dios, yo no entiendo la Biblia, yo no sé dónde empezar. Esta es una herramienta muy fácil que puedes utilizar para enseñar y decirle a alguien, hey, lee la Biblia conmigo todos los días, cuando puedas a las 10 de la mañana. Y si no, está también posteriormente en nuestras redes sociales de YouTube y Facebook. Bueno, Dios te bendiga. ¡Mua! Besos y abrazos digitales, como dice mi esposo. Nos vemos esta noche en línea en nuestro servicio de entre semana 7:15 de la noche. Y luego recuerda, la próxima semana, empezando en el mes de septiembre, tendremos nuestros servicios de entre semana en persona, al aire libre, bajo las estrellas. Así que te invito. Bueno, de nuevo, Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto.